Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Bueno, vamos sin mayor preámbulo a internarnos en la palabra del Señor, hermanos. Y quiero que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 16. Primera Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Al apóstol Pablo le llaman el perito arquitecto de la iglesia. Y cada vez que yo leo eso me llama mucho la atención que Pablo también, cuando le escribe a los Corintios, él hace una afirmación bastante fuerte diciendo que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y cuando Pablo escribe eso, yo siempre tengo la sensación de que él lo está escribiendo por su propia experiencia. Porque Pablo fue, en su celo farisaico, Pablo fue perseguidor de la iglesia, hermanos. Él persiguió a la iglesia, él asesinó cristianos en el celo farisaico porque no tenía la revelación del Señor. Por eso miren lo importante que es tener revelación del Espíritu y no solamente tener letra muerta en la cabeza, porque eso nos puede llevar a actuar con fariseísmo, actuar con cierto grado de maldad, pensando que estamos agradando a Dios. Él persiguió cristianos y algunos creen que cuando Pablo habla del aguijón en su carne se refiere a esa etapa, a esa faceta que le traía vergüenza, que le traía pena, porque él estaba expresando las maravillas de Dios, él estaba expresando los misterios ocultos que le fueron revelados, pero de repente venía a su mente el hecho de que él había perseguido a la iglesia, que había matado cristianos, y eso en cierta forma le apagaba su espíritu. Pero qué importante es ver la obra del Espíritu Santo, que convierte a un perseguidor y asesino de la iglesia en un apóstol dilecto del Señor. Esa palabra dilecto significa favorito o muy apreciado, ¿verdad? Pablo se convierte en un apóstol dilecto del Señor y lo constituyen como el perito arquitecto de la iglesia. Eso me lleva a pensar que debemos darle observancia a lo que Pablo escribió. Porque el apóstol tiene principios para esta entidad que está ya formada y que está siendo trabajada, que está siendo preparada para el encuentro con el Señor. Y cada una de las epístolas paulinas tiene que ser analizada. La epístola de los Efesios, por ejemplo, dicen que es la corona teológica de la doctrina paulina, porque ahí encontramos los secretos que han sido revelados para que podamos nosotros caminar en el orden y en la voluntad del Señor, para que sepamos cuál es nuestra herencia mientras estamos en la tierra. Y ahora nos encontramos acá con estos versículos que contienen exhortaciones, que contienen admoniciones apostólicas, que están tratando de abrir nuestros ojos para que podamos conectarnos con el entorno que nos ha tocado vivir y que avancemos, hermanitos amados, en el propósito del Señor. Así es de que dice 1 Corintios 16, versículos 13 y 14, manténganse alerta y continúen firmes en la fe. Sean valientes y fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Aquí encontramos las exhortaciones a través del apóstol Pablo, que nos invita en primer lugar a que estemos alerta. Note que esto, cuando dice que estemos alerta y que continuemos firmes en la fe, está despertando nuestra mente a que podamos nosotros tomarlo como una orden. Cuando dice Pablo acá, manténgase alerta, no es una sugerencia. En el griego él está diciendo manténganse despiertos, porque estar alerta es estar sin dormir el tiempo destinado de ordinario para el sueño. Estar, hermano, con un ojo abierto, ¿verdad?
preparados para ver cualquier circunstancia que esté a nuestro alrededor que pretenda apartarnos del Señor. Dice que estar alerta es hacer centinela o guardia por la noche, hacer guardia por la noche, porque la noche está avanzada. La palabra nos advierte, hermano, que densas tinieblas han comenzado a tomar la tierra. Por eso no es casualidad ver las noticias mundiales y darnos cuenta que el mundo está en guerra. Darnos cuenta que las catástrofes naturales han empezado a multiplicarse, hermano. Recientemente en México hubo un huracán que sacudió Acapulco, Guerrero, ¿verdad? Ahora también en Italia una tormenta que ha matado gente, y así podemos darnos cuenta que ha empezado a cumplirse lo que el Señor describió en Mateo 24 como las señales para el tiempo final. Por eso la iglesia ante estos acontecimientos no puede quedarse indiferente. Ya es el tiempo, hermanos, en el que tenemos que romper nosotros radicalmente con cualquier cosa que nos estorbe, porque Satanás, que es experto en engaño, ha comenzado también a esgrimir sus armas poderosas y está tratando de distraer la atención de la iglesia para que perdamos de vista aquello que tenemos que tener bien enfocado, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay que poner la mirada en el autor y consumador de la fe y no permitir que el mundo nos distraiga, no divagar, hermano, en ningún momento con las cosas que el mundo ofrece y que son transitorias, que son pasajeras, porque lo que el mundo ofrece no es real. Lo que el mundo ofrece no es cierto. Lo que el mundo ofrece es una mentira. Pero en cambio lo que el Señor nos ofrece en su palabra, eso sí es seguro, eso sí es confiable, porque son promesas que han brotado de la boca del Dios Todopoderoso que está en los cielos. Y la iglesia tiene que estar compenetrada en esas verdades. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que lo cree. Estar alerta significa observar atentamente algo, dice. Prestarle toda la atención, concentrarnos en ello. Y yo me pregunto, hermanos amados, ¿qué tanto estamos concentrados nosotros en las cosas del Señor? ¿Qué tanta importancia le estamos dando a las cosas de Dios? Porque este evangelio no tiene que ser solamente una religión. Este evangelio no tiene que ser solamente un credo teológico. Este evangelio hay que vivirlo, este evangelio hay que sentirlo, este evangelio hay que experimentarlo. Este evangelio nos tiene que traer deleite al corazón. ¿Acaso no dice la palabra pues que en la diestra del Señor Dios Todopoderoso hay delicias eternas? Con Cristo no podemos estar nosotros tristes, hermano. Es una etapa festiva la que estamos viviendo. Una etapa de regocijo, una etapa de alegría. Una fiesta es para eso, es para ministrar el corazón. El día de ayer, por cierto, estuvimos en la fiesta de mi hermano José Galindo, que estuvo de cumpleaños, ¿verdad? Dios lo siga bendiciendo. Estuvimos también en la fiesta, hermano, del hijito de hermano Manrique, que cumplió su primer añito de vida. Y qué bueno es estar en una fiesta, qué alegría trae al corazón, ¿verdad? A pesar de que el ambiente estaba un tanto lluvioso y en fin, pero eso no pudo menguar el regocijo, la alegría que hay en el corazón, porque es una fiesta. En una fiesta se ven los rostros bañados de alegría, bañados de sonrisas, porque hay alegría en el corazón. Pues la iglesia está viviendo en fiesta. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Cristo de la gloria, el que nos redimió en la cruz del Calvario, el que nos compró por precio de sangre, hermanitos amados, para hacernos hijos y hacernos discípulos. Dele fuerte esas palmas al Señor Dios Todopoderoso, por favor. Mantengámonos entonces despiertos. Miren los ejemplos que nos da la Escritura. Lean conmigo Mateo capítulo 24 y versículo 42. Dice la palabra: por lo tanto, estén listos, dice esta versión. La Reina Valera dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La versión, palabra de Dios para todos, dice: por lo tanto estén listos, porque ustedes no saben cuándo va a venir su Señor. Eso habla de la inminencia, aunque excuso decirle
que por doctrina sabemos que nosotros sí vamos a saber cuando el Señor se manifieste. Porque la doctrina de las parusías hablan de cuando el Señor simultáneamente se manifieste en el hogar de todos los fieles. Por eso es importante mantenernos en estrecha comunión con Dios, porque el Señor no se le va a revelar a cualquier hermano. Él se va a manifestar de una manera poderosa y sobrenatural. Y fíjese que me han enviado videos algunos hermanos acá compartiéndome de las experiencias gloriosas que se están viviendo, donde encontramos a un pueblo que está aparentemente apartado del propósito de Dios, el pueblo árabe. Y he visto testimonios de personas a quienes el Señor Jesucristo se les ha revelado, óigame bien, de forma visible y material. Un personaje que estuvo en esos grupos guerrilleros árabes que son archienemigos de Israel, comenta que estando en la cárcel se le apareció el Señor Jesús. Y él dice, yo creía que era nuestro Dios, pero no, dice, no es el Dios que nosotros conocemos, es otro Dios. Y empezó a hablarle cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Y él comenzó a ver cómo su corazón era extasiado teniendo a ese personaje que él nos explica de qué forma pudo llegar a la cárcel donde él estaba prisionero. Y cuando él le pregunta quién eres, le responde, yo soy Jesús. Mire las cosas que están pasando, hermano. Entonces, ¿cómo no creer que el Señor se va a paruciar, se va a manifestar secretamente al pueblo escogido? Para advertirnos que el tiempo se cumplió, para que no nos tome por sorpresa, porque la venida del Señor como ladrón en la noche no es para la iglesia, eso es para el mundo, para los que están divorciados del Señor, para los que igual que en los días de Noé no van a entender hasta que el diluvio de juicio caiga y venga sobre ellos. Muy a pesar de que más de 2000 años hace que se está pregonando el evangelio, que se está anunciando, que se está enseñando que hay salvación en Cristo Jesús, pero el mundo es indiferente, el mundo no quiere recibir el mensaje del evangelio. Por eso el profeta con tristeza dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y sobre quién ha resplandecido el brazo fuerte de Jehová? Porque el mundo no quiere creer. Pero el pueblo escogido de Dios va a recibir esa visitación sobrenatural en la que Dios va a manifestarse para anunciarnos el tiempo. Va a ser una experiencia visible, va a ser una experiencia palpable en la que en primicia vamos a compartir con el Señor para que estemos totalmente preparados y cuando el tiempo se cumpla, que el Señor nos levante de esta tierra para llevarnos a nuestro destino final, que es la eternidad en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esas promesas maravillosas, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, promesas lindas que tenemos en Cristo, hermanitos amados. También dice en Marcos capítulo 13 y versículo 35, la versión Palabra de Dios para Todos, tal vez es un tanto diferente a la que usted tiene. Marcos 13, 35. Aquí dice, entonces ustedes manténganse alerta, porque no saben cuándo va a regresar el dueño de la casa. No saben si vendrá por la tarde o a medianoche o en la madrugada, cuando cante el gallo o en el día. Aquí vuelve a aseverar que tenemos que estar preparados, nosotros no para la segunda venida, sino preparados para esa manifestación secreta en la cual el Señor nos va a levantar de este mundo para trasladarnos a su gloriosa presencia y para estar con el Señor eternamente y para siempre. Pero hermanos amados, ¿cuánto pueblo hay que está apartando su mirada? Que se está distrayendo, que se está alejando, que están dejando de percibir la gloria del Señor. Y les decía el día viernes que enseñé al respecto que tenemos que tener cuidado que los argumentos, las falacias de este mundo no nos extravíen de la verdad absoluta, porque hay un peligro potencial hoy por hoy, y el peligro potencial es que todo mundo dice que tiene la verdad. Si usted va con los mormones, dice que ellos tienen la verdad. Si va con los testigos de Jehová, dice que ellos son los que tienen la verdad. Si va con cualquier otra secta, pare de sufrir, ellos dicen que tienen la verdad. Nosotros decimos que tenemos la verdad, pero la realidad es que la verdad absoluta está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad.
Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora han aparecido los argumentos, y por eso dice en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, que nuestras armas no son carnales, hermano, sino que son poderosas en Dios para destruir, dice la palabra, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque ¿sabe qué hacen los argumentos? Que nos apartan de la verdad. Pero si estamos en la verdad absoluta, entonces entendemos todo el proceso de redención. En el proceso de redención hay orden que Dios ha establecido. Por ejemplo, dice Efesios 4:11, que Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para capacitar al cuerpo de Cristo. Ahí está el ministerio quíntuple, ¿verdad? Porque es un solo ministerio en 5 manifestaciones. Aquella enseñanza de que el apóstol es el tatashkán de todos, eso es mentira. Examine usted la palabra en el original. Y el orden que cita Pablo no es un orden en sentido vertical, donde hay uno hasta arriba que es el que manda y los demás son subordinados. Examine la Biblia. El orden es horizontal. Él mismo constituyó a unos, y cuando usted lee, les da la misma calidad, el mismo nivel, porque el ministerio quíntuple es uno solo. ¿Y fue dejado para qué? Para trabajar en armonía, para trabajar en el mismo propósito, que es edificar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la verdad. Él constituyó ministros. Pero aparece el argumento. Pablo dice también, escribiéndole a los corintios, y da a entender el apóstol que no aceptaban su ministerio apostólico. Menospreciaban incluso su apariencia física, porque decían: a la verdad él es fuerte en sus cartas, pero si ustedes lo miran es enfermizo, es débil. No lo aceptaban, hermano, habiendo sido él constituido por Dios. Y la pregunta es: ¿por qué no aceptaban el ministerio apostólico de Pablo, siendo tan apoteósico, siendo tan grande? Que dicho sea de paso, cuando estemos en el cielo, yo quiero conocer a Jesús y después quiero conocer a Pablo. Es el segundo que voy a saludar en el cielo. Pero los corintios no lo recibían. ¿Por qué? Porque habían argumentos. Así como mucha gente hoy en las iglesias no recibe las autoridades, porque tienen argumentos. Y lo que hace Satanás cuando los argumentos apartan de la verdad es que les establece fortalezas mentales que no permiten que la gloria de Dios sea percibida. Ese sí es un problema, hermano. Cuando hay una fortaleza mental, la gente ya no siente a Dios por sus complejos, porque ya miran al pastor con desprecio por sus argumentos, por las futilidades que vienen a la mente y al corazón, que son puestas por el enemigo, argumentos baratos que riñen contra la verdad absoluta. Yo me quedo con la verdad que la palabra enseña, que toda autoridad es puesta por Dios. Punto. A mí Dios me ha dado carácter como líder, hermano. Mi carácter es fuerte. Pero cuando hermano Héctor Nufio viene y me dice: no vayas a gritar, yo hablo despacio y suave, porque es mi autoridad. Yo para predicar grito, pero él me dice: no quiero que hables fuerte, habla suave. Amén, hermano. Y bajo la voz, porque es mi autoridad, porque yo entiendo la verdad absoluta, que él no está ahí porque se le dé la gana, sino porque Dios lo estableció. Punto. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero le estoy dando el ejemplo para que usted vea cómo los argumentos nos quieren apartar de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y ese es un distractor. Eso hace, hermano, que vayamos perdiendo nosotros el nivel que debemos tener. Hoy más que nunca la iglesia tiene que afianzarse de lo que está escrito en la palabra, y tenemos que tomarnos fuertemente de ella, porque esta palabra, dijo el Señor Jesucristo, es la que nos va a llevar a la vida eterna, hermanos amados. Si nos tomamos de ella, va a ser la lámpara que ilumine nuestro camino y nos va a llevar a puerto seguro, nos va a llevar a un destino especial y glorioso en Cristo Jesús. Aleluya. Démosle fuertes esas palmas al Señor. Estemos entonces alertas, hermano, alertas. Y también dice que estemos firmes en la fe. La palabra firmeza dice que es entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir.
Oiga eso. Cuando yo leo que es una fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir, yo me pregunto, ¿qué cosas habrá que nos quieren dominar? ¿Qué cosas habrá que nos quieren subyugar? Hermano, hoy estamos batallando con ideologías. Hoy estamos ya luchando con pensamientos que se han divorciado de la palabra del Señor. Por ejemplo, el matrimonio, hermanos, ha sido grave y terriblemente atacado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una apología? ¿Cómo vamos a hacer nosotros una defensa contra el evangelio? ¿Cómo vamos a defender el principio del matrimonio? Porque la Biblia enseña que el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Cuántos lo creen? La Biblia enseña que el matrimonio fue puesto por el Señor y nació en el corazón de Dios. Pero ahora, hermano, están tratando de ridiculizar el matrimonio y han surgido pensamientos que se están levantando contra la verdad que el Señor enseña desde el mismo principio de la Escritura y la forma en la que tenemos que hacer nosotros una legítima defensa. El apóstol Judas dice que contendamos ardientemente por nuestra fe cristiana. Y para poder, hermano, mantener el principio que el Señor estableció en la palabra acerca del matrimonio, hay que enseñarlo, hay que predicarlo, pero básicamente hay que vivirlo. Aquellos que hemos sido bendecidos en Cristo, mantengámonos en la bendición matrimonial. Porque tristemente, hermanos amados, ahora hemos visto que se quebranta el mismo principio donde Dios bendijo. Porque yo entiendo también que hay separaciones porque Dios nunca unió. Mateo 19 dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso es un decreto. Por eso es que cuando el Señor preparó esposa para Adán, dice que le hizo caer un sueño profundo, le abrió el costado y tomó de su costado, la palabra hebrea es selah, que dice que tomó hueso, carne y sangre. Tomó hueso, carne y sangre. Y de ahí le formó a su esposa, a Eva. Pero dice que después cerró la carne en su lugar. ¿Sabe por qué cerró la carne? Para que nunca más sea abierto. Una sola vez tomó el Señor del costado. No se puede estar tomando a cada rato. ¿Me explico? ¿Me doy a entender con la figura? Pero también entiendo que cuando Dios no ha unido, porque hay un ímpetu humano en el que nos dejamos doblegar por nuestros gustos, por nuestros sentimientos y podemos equivocarnos, hermano. Pero cuando Dios ha unido, cuando se ha recibido una bendición en la verdad del evangelio, hay que luchar por mantener la unidad matrimonial. Porque en una ocasión le preguntaron a mi pastor, ¿y qué pasa si ya en Cristo Jesús, ya bajo el conocimiento de la verdad, se rompe este principio? Pues ¿sabes qué va a pasar? Dijo que va a agarrar el Señor las tablas de la ley que eran de piedra y te las va a romper en la cabeza. Eso es acarrear maldición, porque ya con el conocimiento de la verdad no puede haber ruptura de lo que Dios ha bendecido. Pero hoy hay ideologías, hermano, argumentos humanos que están levantándose contra esta verdad, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y entonces la iglesia tiene que tener firmeza, tiene que tener esa fuerza moral para no dejarse dominar ni abatir, tiene que ser estable, no tiene que estar vacilante, tiene que ser sólida como un terreno firme y mantener, hermanos, ese principio hasta que Cristo aparezca. Dice que los sinónimos de esta palabra son estabilidad. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué tan estable está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás firme en el propósito de Dios? Porque a veces hay gente que todavía divaga, todavía vienen pensamientos furtivos en los que la gente dice, yo no me siento cómodo, yo siento que no es mi lugar la iglesia. No es tu lugar donde Cristo te puso. Porque Corintios dice que el Señor colocó a cada uno como le plació. O sea que se equivocó Dios. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Torpeza. Torpeza humana. El que piensa así es torpe, porque va en contra de la palabra del Señor. Y quien viva esto va a ir a estrellarse frontalmente, hermano. Perdone que lo diga así, va a enterrar la nariz y va a irlo a sacar, porque se está saliendo del orden y del propósito de Dios. Y aparecen los argumentos, ¿verdad? Sí, pero es que tal y tal cosa, es un argumento. Sí, pero es que tal y otra cosa, sí, es otro argumento.
hay que batallar y hay que derribar los argumentos, hermano. Porque es tiempo de estar firmes en la fe, de no claudicar, de ser estables, de tener consistencia, de tener seguridad, de ser inamovibles en el propósito del Señor. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oiga lo que nos enseña la Biblia: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos creemos en la fidelidad del Señor, hermanitos amados? Alabado sea su santo nombre. Nuestro Dios es verdaderamente fiel, hermanitos amados. Aleluya. Es más, la palabra enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿Escuchó eso? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, como hijos, tengamos el carácter de Dios y mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Es tener dudas. ¿Qué es fluctuar? Es estar vacilante. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque la esperanza que la iglesia tiene es el glorioso e inminente arrebatamiento. Yo cuando veo todas las noches y las madrugadas CNN y veo las noticias internacionales, mi corazón se alegra, porque digo: Señor, tu manifestación está hoy más cerca que nunca. Pero no lo digo con temor, no lo digo con pánico, no lo digo con duda. Ay, a ver si no me quedo para la tribulación. Ay, a ver si no quedo en el olvido. No. La esperanza está en el corazón latente, porque mantenemos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos que el que prometió es fiel. El que prometió no nos va a dejar en el olvido, excepto que nosotros, habiendo experimentado a Cristo, habiendo degustado del Espíritu, habiendo comido de la buena palabra, no lo valoremos y nos apartemos, porque dice Hebreos que para el tal ya no hay sacrificio que valga. Eso sí se van a quedar en el olvido. Por eso procuremos cambiar, hermano, porque no es posible que después de 5, de 10, de 15 años nosotros sigamos siendo el mismo cristiano fluctuante de siempre. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque es negar la obra de Cristo. Mira a la samaritana, tipo uyuyuy, ¿verdad? Mujer de 8 maridos, pero conoció a Cristo y se acabó la fiebre. Se acabó porque Cristo la transformó. Y dice la historia que esa mujer fue la que llevó el evangelio de Samaria. Conoció a Zaqueo, largo el hombre, chaparro pero largo, ¿verdad? Había saqueado a todo el mundo. Y conoció a Cristo y le cambió la vida. Menospreció el dinero hurtado y como piñata dice: aquí esto doy a los pobres, y empezó a repartir el dinero mal habido. Y dijo: si alguno lo he defraudado, le voy a restituir con 4 tantos más. Lo cambiaron porque se encontró con Jesús. No puede ser que nosotros digamos: ya me encontré con Cristo, y que sigamos siendo los mismos del pasado, hermano. Eso no es normal. Ese no sería el evangelio glorioso. Pero si hemos tomado el evangelio que cambia, si hemos tomado el evangelio que transforma, mantengamos firmes, sin fluctuar, esta esperanza hasta que el Señor aparezca y nos dé las últimas pinceladas de perfeccionamiento. Porque ¿sabe qué es lo lindo, hermanos? Que dice la Biblia que cuando Él se manifieste seremos transformados. Y Hebreos dice que el Señor va a llevar a la gloria a muchos que vamos a ser parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a dar su imagen plena, su imagen total. Vamos a parecernos al Señor. ¡Oh, qué maravilloso ese misterio! Alabado sea su nombre. Primera Pedro 5:8. En pantalla lo ponen los hermanitos, ahí lo colocan. Primera Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos pide la Biblia?
Sobriedad. Y sobriedad es tener un juicio sano, es tener la mente despierta y que estemos vigilantes, hermano. Porque muchos cuando leen ser sobrios lo aplican a lo físico y hablan al hecho de no beber, de no embriagarse, y por supuesto que no hay que embriagarse, hermano. Aunque con esto no le estoy diciendo que es pecado tomarse una copa de vino. Hay algunos que juzgan hasta el hecho mismo de la Santa Cena. ¿Cómo es posible que den vino? Pero ¿no dice la Biblia que vino es el que hay que usar, pues? En la Universidad Teológica, un hermano de otra corriente, me dijo, usted se limita, ustedes de los que le entran al vino. ¿Cómo así? Le dije. Dice que la Santa Cena ustedes con vino la ministran. Sí, ¿y usted con qué la ministra? Con jugo de uva. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Usted es teólogo. ¿Con qué tomó la Santa Cena el Señor? Con fresco de uva. Es con vino y vino embriagante. Esa gente quisiera arrancar la página de la Biblia donde dice que Jesús multiplicó el vino. Lo cambió, lo transformó, ¿verdad? El agua en vino. Ellos quisieran arrancar esa página. Pero es que ahí la Biblia está diciendo, es más, en pasajes de apostólicos dice que los ancianos, le dice a los ancianos, no sean dados a mucho vino, porque en la cultura judía todos beben vino, hermano. Entonces, con esto no va a pensar que le estoy dando licencia para que usted tome, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que es que no podemos enseñar lo que la Biblia no enseña, hermano. Discúlpeme. Yo no puedo ser cuadrado. Es que no, es que la Biblia dice que sí se puede tomar una copa, pero que no se pase, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Hay que ser equilibrados en ese sentido. Ahora, si alguien se embriaga, si alguien no tiene dominio propio, si algunos de aquellos que agarran una copa, después se bajan 2 o 3 botellas, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero no hay nada malicioso en eso. Bueno, el punto es que no está hablando de ese tipo de sobriedad, sino que está hablando de la sobriedad espiritual. Porque, hermano, hay tendencias teológicas que están embriagando a la gente. Hay doctrinas que están emborrachando la mente de la gente y los tienen aturdidos y locos, hermano. Muchos han tomado estas verdades que les estoy predicando y se han perdido, lastimosamente, porque no han tenido el dominio propio para mantenerse en lo que la Escritura enseña. Por eso dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, y mire cómo lo presenta, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Por eso cuando dice la Biblia que caminemos dignamente, caminad dignamente, la palabra es peripateo. Peripateo, diga conmigo peripateo. Eso se tradujo caminad. Y lo que significa peripateo es caminar en círculo. Porque el diablo también anda así, en círculo, como león rugiente alrededor, buscando un punto de acceso. Por eso dice la Biblia que no aportillemos nuestro vallado. Hermano, no vayamos a ser tontos de aportillar nuestro vallado, de criticar a nuestras autoridades, debilitando nuestra fortaleza, porque ciertamente Dios está alrededor de su pueblo, pero Él cubre a través de sus ministros, hermano. Y si la gente misma desgasta lo que lo resguarda en la tierra, el diablo va a encontrar un lugar para meterse. Por eso no hay que aportillar el vallado, porque si se mete a la serpiente, ay Dios, hermano, usted no se imagina. El diablo no pide permiso, ese no es caballero, ese es abusivo. Si ese encuentra un lugar donde meterse, ese se va a meter hasta la cocina. Y aparecen las maldiciones, aparecen las enfermedades, aparecen los pleitos, las riñas, se va a la paz y el hogar se llena de basura, hermano, porque Satanás se ha metido. Entonces hay que estar listos y hay que estar en peripateo, caminando en círculo, sabiendo cómo nos movemos en el Señor. Dice que resistamos firmes, aquí está la palabra, que resistamos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea que si Satanás encuentra un lugar donde meterse, aparecen los padecimientos. Pero dice que se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo, porque Satanás no perdona. El que sabe que es cristiano, lo apuntala y no lo deja en paz hasta que, si encuentra motivo, lo haga tropezar y lo haga caer. Hay que saber entonces cómo movernos y estar vigilantes, porque Satanás anda alrededor. Nosotros también caminemos en peripateo, examinando nuestra conducta, revisando lo que hacemos, manteniéndonos en la verdad. Amén, hermanitos amados. Segunda de Pedro 1:10. Y mire toda la base bíblica que le estoy dando.
para que la enseñanza quede con pie de imprenta, que no piense usted que es imaginación mía. No, es lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oiga la recomendación que nos da el apóstol Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es esto? Es el evangelio que estamos viviendo. Y la elección. Hermanos, qué lindo es saber que el Señor nos eligió. Él nos eligió. Él nos llamó por elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, dice el versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en 1 Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso no se separe de la sombra de bendición, sea sabio, no se aparte, tampoco idolatre usted a los ministros, pero sepa y entienda la sombra que Dios ha dado, porque Él mismo constituyó, eso grábeselo en la mente. Él mismo constituyó. Nosotros estamos en el ministerio no porque se nos haya antojado. Yo ya le prediqué que yo odiaba el pastorado. Yo quería ser licenciado en auditoría, ese era mi sueño humano, ese era mi deseo, ese era mi anhelo, hermano. Yo me miraba como auditor de cuentas reales, eso quería ser yo, no pastor. Pero me sedujo el Señor, fue más fuerte que yo, me venció y aquí estoy, porque Él me colocó. Eso hay que grabárselo en la mente. Uno no está puesto porque se le da la gana ni porque se le antoja. Dios mismo constituyó. ¿Por qué? Eso habría que preguntárselo a Él cuando estemos en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, habiendo tantos mejores, si es que los hay? ¿Por qué? Porque fue su elección, porque fue la soberanía de Dios. Pero si la gente nos mira humanamente por falta de discernimiento, ya se lo llevó la trampa, hermano. Porque es salirse de la cobertura. Eso es apartarse de la firmeza y puede encontrar al enemigo cómo destruirlo. Amén, hermanitos amados. Démosle fuertes palmas al Señor. Aleluya. Otra exhortación apostólica es que seamos valientes. Dice que el valor es la cualidad del ánimo que nos mueve a cometer grandes empresas, a cometer resueltamente. Eso es con libertad, ¿verdad? Con frescura. El que tiene valor es el que tiene ánimo, que lo lleva a cometer resueltamente grandes empresas y también a arrostrar los peligros. Me gusta ese concepto, fíjese, que da el diccionario de la lengua española, porque el que tiene valor sabe a qué lo ha llamado Dios. El evangelio, Dios lo puso, hermano, para que emprendamos cosas grandes. ¿No dice pues la Biblia que en Dios haremos proezas? Eso dice la Biblia. En Dios haremos. ¿Qué significa la palabra proeza? Para ver si estamos en sintonía. Alguien que me ayude ahí con el diccionario. ¿Qué significa la palabra proeza? Pero para decirlo así llanamente, es hacer algo que nadie ha hecho. Es hacer algo que nadie ha hecho. Esa es una proeza. Porque si es algo que otros han hecho, es una obra normal. Pero una proeza es algo extraordinario, hermano. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, dice la palabra. Pero ahora pregunto, ¿qué obra hemos hecho nosotros que sea extraordinaria? Que sea algo que jamás nadie ha hecho. Tenemos que hacer proezas si tenemos valor, porque es el ánimo que nos mueve a cometer resueltamente grandes empresas y arrostrar los peligros. Yo bendigo a Dios, hermano, porque la verdad es que yo tengo ya casi 30 años de estar en el ministerio, 23 años acá y el resto como obrero, comenzando a hacer la obra del Señor. Y en ese tiempo he aprendido muchas cosas. Dios me ha permitido tener alcances, tener logros, porque no me he conformado, hermano. No me he conformado. Pero a veces ya la salud, los achaques, las batallas diabólicas lo van a uno desgastando. Las luchas que uno tiene constantemente van debilitando un poco la visión a veces, para ser sinceros. Pero Dios siempre tiene renuevos. Y ahora yo me siento contento por la vida de mi hijo.
porque mi hijo tiene una visión más exigente que la mía. Él me dice: papá, hay que buscar lo excelente, no nos conformemos, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. Si usted entra a los baños de la iglesia, parecen baños de hotel, porque él no se ha querido conformar. Y la visión es aún mayor, él tiene otros planes. Yo no lo detengo porque digo, tiene razón. A mí las fuerzas tal vez se me están acabando, pero alguien tiene que continuar y continuar con excelencia. No pensar como cuando hicimos el primer templito de madera, que se nos ocurrió poner toda la tabla y no tenía techo. Y por eso las tablas empezaron a doblar y después, hermano, entraba luz por todos lados, ¿verdad? Que no estaban bien ensambladas. Y recuerdo que, ¿qué hacemos, hermano? Y una hermanita dijo: pastor, nylon compremos. Y su casa con terraza bien fundida. Puchica, usted le dijo. Esa palabra puchica en griego significa ala, que es sorprendente. ¿Cómo va a pensarle en su casa doblemente techada? ¿Usted quiere meter nylon negro al templo? No, hermanos, no se puede pensar así. En la obra del Señor hay que tener valor para arrostrar cosas extraordinarias, hermano. Y poder también darle la cara a los peligros. Porque mire, métase usted a hacer la obra de Dios con excelencia y se le va a levantar el diablo. Se le va a levantar, hermano, con fuerza, con ímpetu, porque usted ha hecho cosas extraordinarias. Yo por eso no juzgo a personas que en Guatemala han tenido una visión y han hecho cosas extraordinarias. Dicen muchas cosas, bueno, a saber, la gente sabe lo que sabe o no sabe lo que dice. Pero yo sí sé admirar cuando alguien ha hecho algo que nadie más ha hecho. Yo sé admirarlo porque cuesta, es difícil. Sí, pero es que el dinero, es que Dios usa a quien se le da la gana, hermano. Para alimentar a un siervo, Dios usó cuervos, que los cuervos tienen una connotación de tinieblas, tienen una connotación mala, no son aves de bendición, pero Dios usó cuervos para alimentar a Elías, y ahí nos está diciendo muchas cosas, ¿verdad? El punto es que nosotros tenemos que tener valor y meternos en el propósito, hermanos, y desafiar cualquier circunstancia para que hagamos proezas. Porque cuando dice en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestro enemigo, oiga el sentido, por favor. Porque todos, Él va a destruir al enemigo, que dice que en Dios haremos proezas, y ni siquiera ofrenda damos. ¿Cómo va a destruir a nuestro enemigo el Señor así, hermano? Por eso le pregunto esta mañana con todo respeto, ¿qué proezas ha hecho usted? Cuando empezamos este auditorio de Ministerios Visión de Fe, ya le conté que 600 quetzales teníamos en la caja. Y esto llevó mucho dinero, hermanos. Yo comencé con 600 quetzales creyéndole a Dios, porque yo he predicado toda la vida que la fe surge cuando tenemos cero recursos. Nosotros no estábamos en cero, habían 600 quetzales. Pero ¿eso de qué sirve, hermano? Solo con la planificación, ya ni para eso alcanzaba, ¿verdad? Pero hay que creerle a Dios y decirle: Señor, no tenemos el recurso, pero te tenemos a ti. Como dijo Asaf: ¿a quién tengo yo sino en los cielos? A mi Señor Dios Todopoderoso. Ahí está la fuente de la bendición, ahí está la fuente de la riqueza. Aleluya, gloria al Señor. Solo tengamos el valor nada más de lanzarnos en el nombre de Jesús. Esta palabra valor peyorativamente denota osadía, dice, y incluso desvergüenza. Hay ocasiones en las que hay que perder hasta la vergüenza. Como dice una alabanza por ahí, hay que perder hasta la compostura, ¿verdad? Por causa del Señor. Pero hay que hacer proezas en Dios, hermanos. Dios nos está desafiando a ese llamado. Yo quiero terminar el 2023 edificado. Pero a veces da tristeza, yo a veces me perturbo. Le digo: Señor, es el año de la edificación, y cada vez miro gente más contrariada. Algunos bravos, algunos sin reconocer autoridad, orillándose para que el diablo se los coma vivos. ¿Dónde está su edificación entonces? Pues porque han sido necios, desobedientes a la verdad, y van a acarrear su propia afrenta, hermanos. Van a acarrear su propia condena, porque el Señor habla a tiempo por medio de la palabra. Amén. Y la palabra es fuerte. Ahorita algunos les sienten que el limón les está pasando en la llaga, ¿verdad? Pero eso es buena señal, porque así es como Dios cura, si uno quiere tomar la sanidad. Amén, hermanos. Bueno, sigamos mejor, si no esto se va a poner serio. Dios quiere que seamos fuertes en Dios. ¿Cómo tenemos que ser? Dice Josué 23:6. Vamos a buscarlo acá. Josué 23:6. Esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. La versión Palabra de Dios para Todos dice: sean fuertes y cuiden muy bien de hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Mire, cuando dice que no nos desviamos a la izquierda, yo entiendo, porque la izquierda es la siniestra, la izquierda es lo malo. Pero ¿por qué dirá que no nos apartemos ni a la derecha? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que parecen buenas, pero son malas. No nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. No permitamos, vuelvo a la carga, que los argumentos que el diablo lanza a la mente nos aparten de la verdad absoluta. La palabra aconseja que seamos fuertes y que tengamos cuidado de hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Segunda Crónicas 15:7 dice, segundo libro de las Crónicas 15:7, mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Mire qué lindo. No desmayemos, hermano, porque al final el Señor nos va a recompensar. Lucas 21:36, se lo voy a leer rápidamente por el tiempo. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hace años, creo que estábamos todavía en el templo de madera, mi esposa tuvo un sueño y vio la etapa final sobre la tierra, y vio que venía una persecución terrible, hermanos, y vio hermanos que lograban escapar. Había una especie como de puente, y ahí vio una hermana que se quedó detenida y le dijo: hermana, corra, ya le falta poco para cruzar el puente. Y le dijo: yo ya no tengo fuerzas, hermana. No, hermanita, siga, no se detenga, siga, ya no tengo fuerzas. Pero otra hermana dice que iba hasta gateando y así, arañando el suelo, pero logró cruzar. ¿Y qué cumplimiento tuvo esa palabra a los años? La hermana que ella vio, que se quedó detenida, se apartó totalmente de Dios, hermano. Se alejó. Ya Dios lo había mostrado, porque no tuvo fuerza para escapar de las cosas que vienen. Entonces Dios quiere que estemos nosotros fortalecidos en Dios, hermano, que tengamos esa fortaleza, porque mire, nuestra fortaleza en Dios no nace de nosotros. La fortaleza viene del Espíritu Santo, que fue enviado para eso, para fortalecernos. Amén, hermanos. Y lo último que la palabra nos aconseja en la cita que leímos de 1 Corintios 16, 13 y 14, es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dice el versículo 11 de 1 Juan 4: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿O hay división en la iglesia? Si usted no ama a su hermano, usted es enemigo de Jesús, enemigo acérrimo, y lo que va a sentir es el juicio de Dios, porque dice que si Dios nos amó, nosotros debemos, es que es un deber, amar a nuestro prójimo. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. ¿Qué cierto es eso? Es que si yo no amo a mi prójimo, ¿cómo voy a amar a Dios, hermano? Por favor, tenemos que ejercitarnos aquí en la tierra. Luego dice en 1 Juan 4:18:
en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Mire, por eso es que todo lo que hagamos, dice la Biblia, que lo hagamos con amor. Y dice en 2 Juan, ahí si usted pasa unas páginas, capítulo 1 y versículo 6, no el Evangelio de Juan, ¿verdad?, sino la segunda epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. El Señor le dijo a una de las iglesias apocalípticas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, la iglesia de Éfeso. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién es el primer amor? Si se pierde ese primer amor, ¿cómo vamos a tener amor para los hermanos? Por eso a mí me asusta cuando alguien aborrece, porque me sospecho que ya no ama a Cristo. Así de fácil. Ya no ama a Cristo. Cuando usted vea aún debilidad en la gente, ámelos, hermano. Aunque usted vea que le hacen desaires, ame. Uno a veces recibe desaires de la misma gente, pero mi obligación como pastor es amar, porque si no, ¿cómo voy a mostrar el amor de Cristo? Por eso cuando yo lo exhorto con amor, con todo mi amor, porque hay que enderezar lo que de repente está torcido. Pero yo lo amo. Amén. A eso me amó Dios, a manifestar el amor que Él ha puesto abundantemente. Entonces, mire, aquí hay 5 admoniciones apostólicas que nos tienen que llevar a amar al Señor con todo el corazón, porque el día de su manifestación hoy está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ojalá que la palabra todavía venga a permear la mente, que no vaya a ser usted como una señora que asistía a la iglesia, pero era problemática, hermano. Y yo exhortaba de esta manera, y después a él lo agarraba para ella, que vive Dios que no estaba hablando de ella. Yo hablo la palabra como la hablo acá. Por mí lo está diciendo, de repente usted sabrá, ¿verdad? Pero decía, lo que ese Señor dice a mí se me resbala. Oh, qué soberbia, hermano. Ya a otro día le cuento la historia del final, trágico. Ojalá que usted no se le resbale, que tome la palabra, que se deje herir, porque la palabra golpea con gracia. El enemigo golpea de otra forma. Mejor que nos golpee la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Humillarnos en la presencia del Señor y decirle: Señor, tomamos tu palabra con amor, porque deseamos salir victoriosos en esta batalla. Cierre sus ojitos. Vamos a orar un momento y luego vamos a ministrar la Santa Cena. Pueden participar los hermanos que se van a bautizar.